entrando en el reposo de Dios. Hebreos 4, versículo 1 dice: Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Escuche esa advertencia, porque es que es una advertencia de parte de Dios. Cuidémonos, o sea, cuidado, estén alertas. Es un versículo confrontante. Y ese versículo nos lo está diciendo el Señor a nosotros. El pueblo de Israel, por ejemplo, tenía la promesa de entrar a la tierra prometida. Promesa que una y otra vez Dios se la recordaba. Y llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, porque toda promesa tiene un cumplimiento en el tiempo de Dios. Y el Señor les recordaba para que no olvidaran lo que Él les había dicho. Les dijo, por ejemplo, en Éxodo 33, verso 1 al 3, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Había una promesa de una tierra que era específica para el pueblo de Dios. En Levítico 20, 24 dice: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Si oyó, era una tierra que tenían que poseer, tierra que fluye leche y miel. Y ya a portas de entrar a la tierra prometida, vuelve y les recuerde la promesa. Y dice así en Deuteronomio 9, verso 1 al 3. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. O sea, Dios les estaba diciendo: allí hay grandes naciones, son muy poderosas. Dice: ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, el Señor no se le escapa nada. Él sabía exactamente a dónde tenían que entrar. Era la tierra prometida, pero estaba invadida por gigantes, había murallas, había que entrar a poseer. Y les dice el verso siguiente, el verso 3. Entiende. Me encanta la palabra porque es específica. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Claro? Diga, clarísimo. Tenían que entrar, pero no estaban solos. Ahora, ellos pasaron por un proceso. Cuando salieron de Egipto, que atravesaron el desierto, pues allí el protagonista principal era Dios. Salieron con grandes señales, prodigios, maravillas, se abrió el mar rojo en dos, el Señor en el día los acompañaba con una columna de nube, en la noche una columna de fuego, si tenían hambre les mandó pan del cielo, el famoso maná, si tenían canas de carne les mandó codornices, si no había agua solamente tenían que tocar una roca y el agua salía. También había aguas amargas y el Señor les dijo cómo endulzarlas. Sus vestidos jamás se envejecieron, nunca se enfermaron. O sea, Dios los estaba todo el tiempo pastoreando y cuidando. Pero era Dios realmente el protagonista en toda la acción. Cuando tenían que seguir avanzando, porque allí era: caminen hacia la tierra prometida, hacia su herencia. Ahora tenían que entrar a poseer. Y eso significaba desposeer a los que estaban allí. Eso significaba confiar en Dios. Eso significaba que Dios estaba allí, pero ya no era el Dios el que hacía. Ellos tenían que entrar, derribar murallas, combatir con los gigantes. Ellos tenían ejércitos también que enfrentar. Pero el Señor les dijo: tranquilos. O sea, yo sé que son ejércitos grandes y numerosos. Son muy poderosos, pero yo voy a pelear con ustedes. Así es que, ¿cuál es el problema? Si yo voy a estar allí, yo los humillaré y los echaré y tú los destruirás. Tú los echarás y tú los destruirás, les dijo el Señor. ¿Y qué sucedió? Leamos un momentico esta promesa antes de decirle Deuteronomio 31:3. Escuche: Jehová tu Dios, le dice el Señor, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová lo ha dicho.
Todo estaba hecho por Dios. Todo estaba dicho por Dios. Solo tenían que confiar y hacer lo que el Señor les indicara a la manera como Dios les indicara. Pero les dio una recomendación, una de las mayores recomendaciones que tenían que acatar. Escuche Éxodo 34:12. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Les dijo, no hagan alianza. O sea, entren, destruyen sus altares, destruyan sus ídolos, no emparenten con ellos, no tengan matrimonios con ellos, no tengan hijos con ellos, no hagan ningún tipo de alianza. Y si usted lee los capítulos de Josué, ellos dijeron, nunca vamos a hacer eso, jamás lo vamos a hacer. Vamos a servir a Dios porque es que Él nos sacó de la mano del pueblo de Egipto con mano poderosa. Él hizo cosas extraordinarias. ¿Cómo no vamos a servir a ese Dios? Pero más se demoraron en decir eso que en hacer alianzas, que en desobedecer a Dios, que en dejarse dominar porque entró la avaricia, porque querían tener lo que esas naciones tenían cuando ya era de ellos, pero querían vivir como ellos y no obedecieron y olvidaron a Dios. Qué triste, ¿cierto? Dice Hebreos 3, verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cómo andaban? Vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Qué dolor! Y cuando yo leo esto, yo digo, nos parecemos tanto a este pueblo, porque no sé cuántos años llevamos de vida cristiana. Hemos visto y oído las maravillas de Dios. Yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado de sanidades, que muchos llegaron aquí porque tal vez alguien les dijo, Dios puede ayudar a sacar ese hijo adelante, restaurar ese hogar, puede darte la provisión que necesitas si todos te acercas a Él. Promesas, y Dios nos ha dado promesas en todas las áreas. Promesas de restauración, de salvación, de sanidad. ¿Cuántos tienen promesas resaltadas en la palabra del Señor? ¿Cuántos la leen y la proclaman muchas veces? Promesas en el ministerio, promesas del crecimiento de esa célula, promesas para esta preciosa ciudad, para esta nación, promesas que Dios nos ha entregado, promesas que Dios nos recuerda una y otra vez. Pero nosotros, al ver que las cosas no son tan fáciles como quisiéramos, al ver que las cosas no suceden como queremos y en el tiempo que queremos, comenzamos a hacer alianzas. Alianzas en diversas formas. Y no esperamos que sea Dios el que actúe. Todo lo queremos ya. Esta es la generación flash. Esta es la generación donde dice todo que sea rapidito, instantáneo, sin esfuerzo. Las redes sociales pues no nos ayudan mucho, ¿no? En esa área, porque nos han impactado tanto que son parecidas como a esos moradores de Canaán, porque nos seducen, son llamativas. Podemos pasar horas y horas y gastar el tiempo dando likes porque nos divierten. Y estamos allí y esta generación, lamentablemente, lo digo yo por lo que veo en mi iglesia, esta generación se le ha vendido la idea de que todo tiene que ser diversión, de que todo se puede hacer más rápido, de que todo tiene que hacerse sin esfuerzo. Y como resultado, nos pasa lo que le pasó a este pueblo. Andamos vagando en los caminos de Dios. Y aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente para hoy también, parece que nos estamos quedando atrás. No me miren con esa cara larga. Me están mirando como que esta pastora, ¿qué está diciendo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si hemos hecho alianzas? Vamos a hacer una corta evaluación, ¿les parece? Mire, piense en su vida. Antes hacíamos el devocional todos los días. La lectura de la palabra era lo más importante. Eso era para nosotros espectacular. Pero ahora, pues
no es lo mismo, porque es que hay que trabajar, estoy tan ocupado, tan ocupada, pues tengo que mirar las redes, la vida social, y la verdad, pues estoy haciendo mi devocional una vez por semana. Pues creo que ahí voy bien. Tampoco es que esté apartado de Dios. Antes esperábamos expectantes el día domingo, porque es el día de ¿quién? El día del Señor. Entonces nos poníamos nuestra mejor gala para ir a la iglesia, nuestro mejor vestido, y queríamos recibir ese aliento de vida, esa palabra, queremos congregarnos. Pero ahora, pues si nos llega un paseo el día domingo, pues no creo que tenga nada de malo que yo no vaya a la iglesia. Pues un domingo que falte tampoco es para tanto, ¿cierto? Mejor pues me doy una escapadita. Al fin y al cabo, gracias a Dios, pues porque hoy están las plataformas de YouTube, de Facebook, puedo ver la predicación más tarde. ¿Y qué tiene de malo? Sigámonos evaluando. Antes veníamos a la iglesia sin importar si nuestra familia estaba de acuerdo o no, ¿no? Ahora, pastora, es que yo la verdad no vine el domingo porque es que mi esposo no me dice que venga una vez al mes y ya. No, o que no lo deje tanto tiempo solo, me dijo mi hijo, mi hija, que es que yo solamente pienso en Dios y en Dios y en Dios y en Dios, y entonces, no, tampoco es para tanto. Entonces yo la verdad decidí tomar las cosas con calma. Y Dios me dio un negocio que tengo que abrir el domingo porque el domingo es cuando más vendo. Antes, el diezmo y la ofrenda lo preparábamos con anticipación. Escogíamos lo mejor para el Señor porque el diezmo y la ofrenda es adoración a Dios. ¿Saben que mi suegra me dio una tremenda lección? Ella ya partió con el Señor. Ella fue la que se ganó en oración a mi esposo, 2 años y medio orando por un hombre borracho, parrandero y jugador, o sea, pero se lo ganó para Cristo. Y un día yo la veo recibiendo su salario y contando y separando. Y escogía los billetes y los miraba y los analizaba y los ponía a un ladito. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy escogiendo los mejores billetes. Yo pensé que los ahorraba, ¿no? Y yo dije, ¿y eso? Me dice, es que esto es para mi Señor. Es lo que tengo que llevar el domingo. Y para mi Señor es lo mejor. Yo no comprendo cómo alguien puede darle un billete roto o viejo que ni un mendigo en la calle recibe. Yo quedé así, porque yo nunca hacía eso. O sea, yo cogía el dinero y separaba, ¿no? El diezmo, que el arriendo, que los compromisos, pero escoger lo mejor, jamás lo había hecho. A partir de ese momento entendí que yo no estaba adorando a Dios de la manera correcta. Antes, capacitación destino, la instrucción bíblica, era para nosotros lo más importante porque los caminos de Dios tengo que aprender. Y más si soy líder de célula, tengo que darle a mis discípulos lo mejor. Pero ahora, pues, a los líderes de célula les doy un tema. Pues el tema ya. Pero no tengo por qué profundizar tanto. O ir a la célula antes era lo más importante. El día de mi célula se preparaba todo, o sea, yo alistaba a mi familia, a mis hijitos, lo que tuviera que hacer. Salía tal vez un poquito más temprano del trabajo o me organizaba de tal manera que pudiera llegar a la célula a tiempo. Pero ahora, pues, llegó muy cansado, muy cansada. Entonces la célula tomó otro espacio. Un día le dijimos al Señor, Señor, te serviremos, úsanos para tu gloria. Y ahora estamos buscando nuestra propia gloria. ¿Chuleó alguno? ¿Marcó alguno? Y no nos damos cuenta que nuestro corazón se comienza a endurecer. Y venimos a la iglesia, pero ya no es lo mismo. Como que el reloj domina nuestra vida. Llegar temprano para adorar, puedo llegar más tardecito. ¿Para qué llego tan temprano? Y nuestra fe va menguando. Y las conquistas ya no son iguales. Ya no vamos avanzando, sino como que nos vamos quedando en el camino. Y lo más terrible de todo es que nos comenzamos a ver tan buenos, los malos son otros. Yo soy bueno, porque es que yo voy a la iglesia,
Porque es que, pues, agradezca a Dios que yo antes era terrible. Un día estaba en la iglesia y estaban unos señores compartiendo allí y se estaban riendo y me causó impacto porque era carcajadas. Y yo me acerqué ahí disimuladamente, las mujeres casi no oímos, ¿no? Yo tengo muy buen oído. Me acerqué disimuladamente para saber qué estaban hablando y yo. Entonces el uno le estaba contando al otro, no, eso yo me pegaba unas borracheras, yo era el alma de la fiesta, yo me paraba en las mesas, eso yo saltaba, yo brincaba, eso mejor dicho, no había fiestas donde yo no fuera el que diera la pauta para todo. Y pues ahora vengo a la iglesia. Yo, Dios mío, quedé tan impactada porque nos vemos buenos, ¿no? Yo soy buena, yo soy bueno, el malo es otro. Ahora ya no tomo, vengo a la iglesia. Y nos vamos endureciendo y nos vamos acomodando y llega un adormecimiento espiritual. Claro, ya no adultero, ya no fumo, ya no tomo, ya no hago cosas incorrectas, ya dejé a un lado las malas palabras, la grosería, ya mi forma de hablar es diferente. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene de malo que yo no vaya un domingo? ¿Qué tiene de malo si yo dejo de hacer mi devocional una semana? ¿Qué tiene de malo si yo no leo la Biblia? Pues yo no creo que Dios me vaya a matar por eso. ¿Qué tiene de malo que yo no haya ido a la célula? Pero no nos damos cuenta que esos espacios que fuimos conquistando, porque estábamos entrando a la tierra prometida, ahora los cedimos a alguna cosa más o a otro y no a Dios. Espacio que usted cede de Dios, lo toma el diablo para robarle a usted la fe, para sacarle del propósito, para que usted dude de lo que Dios quiere hacer en su vida. Recuerdo una mujer hace años que llegó a la vida cristiana buscando ayuda porque su esposo se encontraba preso en Estados Unidos. 25 años le habían dado de sentencia, le acababan de dar. 25 años, no por buena gente, ¿no? Obviamente lo habían llevado a Estados Unidos porque había hecho negocios incorrectos. Pero ella se aferró al Señor. Le pidió perdón a Dios por lo que había pasado en su casa y comenzó a compartirle a su esposo de lo que Dios podría hacer. Ella aprendió cómo conquistar un milagro, como nos ha enseñado el pastor César, que la promesa, que visualizar, que proclamar, que determinarse, que perseverar. Y el esposo recibió a Cristo estando preso. Se humilló delante de Dios. Comenzó Dios a cambiar la atmósfera que le rodeaba y a darle gracia. Y el testimonio es impactante, porque un día él sencillamente lo sacaron de la cárcel, le dieron libertad. Él ni siquiera le contó a su esposa. O sea, lo llamaron y le dijeron, usted queda libre, se va para Colombia. Pero se va sin un peso, se va ya, lo deportaron. Él dice que llegó al aeropuerto El Dorado en Bogotá y cuando llegó no tenía un peso en el bolsillo, no tenía absolutamente nada, la ropa que llevaba puesta. Y se acercó una mujer y le dijo, vea, Dios me dijo que le diera esto. Y le dio $100. Él no podía creerlo, o sea, era una cosa tremenda. Llegó a Cali, llegó donde vivía, tocó la puerta. La esposa cuando lo vio, pues casi se desmaya, se derrite, ¿no? Ella simplemente se tiró al piso a darle gracias a Dios y le dijo, yo sabía que tú ibas a ser libre, yo sabía. Eso fue un testimonio tremendo. Los dos comenzaron a servirle al Señor en la iglesia, sus hijitos pequeños estaban en la zona de los niños, comenzaron a crecer, pero Dios los comenzó a bendecir de una manera tremenda. Pero poco a poco la bendición tomó el lugar de Dios. Entonces ya no podían ir mucho a la célula porque es que tengo que hacer esto, tengo este negocio, compré unos carros, hay que manejar, hay que transportar, hay que hacer. Y se fueron alejando. Un día la mujer, la esposa, le dice a una de mis discípulas, mire, yo la verdad le voy a ser sincera, yo no puedo asistir más a la célula, yo no puedo venir a todas las actividades o a las cosas, yo no. Yo voy a asistir únicamente los domingos, pero tranquila.
yo no me voy a apartar de Dios ni mi esposo. Ese cuentico no se lo crea yo, ni usted mismo. Yo no me voy a apartar de Dios, tampoco mi esposo ni mis hijos. Hicieron alianzas con el mundo que les rodeaba. A los pocos meses, nunca más los volví a ver, ni a ellos ni a sus hijos. Qué triste, ¿no? ¿De dónde los sacó el Señor? De Egipto, de la esclavitud, de la cárcel. ¿De dónde te sacó a ti el Señor? Tenemos que ser conscientes de dónde nos ha sacado Dios y los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Y no olvidarnos, porque es que nos olvidamos. Cuando el pastor César me dice, Marta, Marta, afanada y cansada estás, yo sabía que Dios me estaba hablando a través de él y que Dios tenía que enseñarme que yo aprendiera a entrar en su reposo porque podía perder hasta mi salvación. ¿Cómo hago yo para entrar en el reposo de Dios? ¿Cómo aprendí yo? El pasaje de Hebreos que leímos se relaciona mucho con el Salmo 95. Este salmo fue precisamente el rema de la Convención de Mujeres Adoradoras. Se relaciona mucho porque este salmo es un llamado de atención para no ser como los israelitas que no entraron a la tierra prometida que iba a ser el reposo para ellos. Ellos se enfrentan a Moisés en el desierto porque tienen sed. Usted recuerda la historia, Moisés se enoja, Dios le dice toca la piedra, él golpea la piedra para que salga agua, porque ese pueblo ya lo tenía hasta aquí. Moisés se molesta mucho y el Señor está viendo todo lo que está sucediendo. Y por ese acto de desobediencia y de desconfianza, Dios le dijo a Moisés, no entrarán en mi reposo. Para el pueblo de Israel fue duro. Para usted y para mí tenemos que pensar en estas cosas, porque yo sé que estamos en los tiempos finales. Creo firmemente que la iglesia tiene que prepararse para estos tiempos, porque los días que se avecinan no son tan buenos, pero la iglesia tiene que prepararse para los tiempos finales. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No estamos viendo que se multiplica la maldad a pasos agigantados? El amor de muchos se enfriará. Que no nos pase eso. Y sigue diciendo el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Para enfrentar estos tiempos difíciles tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Si realmente quieres ser sano del alma y del cuerpo, tienes que aprender a entrar en el reposo de Dios. Si realmente quieres ser libre y experimentar restauración, todos tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Si quieres salvar a tus hijos, tienes que aprender a entrar en el reposo de Dios. Si quieres saber enfrentar estas ideologías que comentaba ahora el pastor, que cada día son mayores y parece a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo, estas ideologías que se han levantado que quieren afectar nuestras generaciones, tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Si queremos conquistar y avanzar, a pesar de que se oiga de guerras, de plagas, a pesar de todo lo que se está viendo en el mundo, tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Y el enemigo sabe lo que esto significa. Por eso te pone ansioso, por eso llega el estrés, por eso llega la duda. Él quiere que dudes y que te acomodes a este mundo. Como el pueblo de Israel se acomodó a las costumbres de los pueblos donde Dios les dijo, ustedes van a poseer esta tierra. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que esforzarnos. Hebreos 4:11 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Otra advertencia, esforcémonos pues para entrar en ese reposo y que ninguno caiga. ¿Usted sabe que la generación que salió de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida? Todos cayeron en el desierto. Ahora, ¿qué hacer para entrar en el reposo de Dios? Vamos al Salmo 95. El Salmo 95, el verso 6,
El rema de la Convención de Mujeres dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué es lo primero que debe hacer todo hijo de Dios, todo cristiano para poder entrar en el reposo de Dios? Adorarlo. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo con esa actitud de reverencia, de rendición. Y la adoración se nota en las cosas pequeñas. Por ejemplo, lo que les decía del diezmo, de la ofrenda. La adoración se nota cuando usted llega súper temprano aquí, porque usted no se pierde la alabanza, porque usted está dispuesto a rendirse y no le importa si se arrodilla, si llora, que otros lo miren, porque usted quiere humillarse ante la presencia de Dios y adorarlo. Hace unas semanas atrás tuvimos un encuentro de líderes en Cali, Colombia. Invitamos unos pastores muy queridos de la ciudad de Bogotá. Fue un encuentro muy lindo. Luego nos reunimos los pastores con los discípulos y les preguntamos, bueno, ¿cómo les pareció el encuentro? ¿Qué les habló Dios? La gran mayoría, no, pastora, poderoso, no, eso fue tremendo, esa administración, eso no sé qué, bla, bla. Todo lo que regularmente uno dice porque Dios es poderoso y habla. Lo necesitábamos, así me dijo una líder, lo necesitábamos con urgencia. Pero una líder dijo lo siguiente: pastora, yo sé que el encuentro estuvo muy lindo, poderoso, pasamos procesos lindos, pero yo quiero decirle algo. Cada vez que yo vengo aquí a la iglesia, yo vengo a recibir la palabra de Dios. Yo vengo temprano porque yo quiero adorarlo. Y para mí cada domingo es una administración especial. Yo apago mi celular. Yo no quiero que nada ni nadie me interrumpa. Yo solo quiero adorarlo y luego oír su voz. Claro, esta mujer ha pasado por procesos de quebrantamiento. Entonces su vida depende de un Dios vivo. Su vida depende de la adoración. Para ella Dios es su esposo para siempre. Para ella Dios es todo, o sea, no está esperando el momento donde haya alguna actividad específica para poder encontrarse con Dios. Tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Y eso es cuando usted y yo le adoramos, cuando estamos con la conexión divina y no nuestra mente aquí levantando las manos, ¿no? Y nosotros por allá pensando, ve, no hice mercado, se me olvidó apagar la estufa, ¿será que mi esposa, No, estamos adorando. Cuando el pastor César me dijo, Marta, Marta, afanada y cansada estás con muchas cosas, oí lo mío, pero no oí lo de María, la hermana de Marta. Y a María, dice Lucas 10:42, que el Señor le dijo, pero solo una sola cosa, le dijo el Señor a Marta, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido estar a los pies del Señor, en adoración. Ella había escogido entrar en el reposo de Dios, que es lo que todos nosotros debemos buscar. Amén. ¿Cuál es lo primero? Adorarlo. Lo segundo, Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. ¿Escuchó eso? ¿Cómo entramos en el reposo de Dios? Oyendo la voz de Dios. Somos ovejas de su prado. ¿Qué era lo que María, la hermana de Marta, hacía? Escuche lo que dice Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero me impacta que dice el Salmo 95, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Oímos la voz de Dios cuando realmente somos ovejas. Ovejas de su mano. Estamos en el prado de Dios. Qué difícil es oír atentamente la voz de nuestro pastor de pastores. Qué difícil. En este mundo tan agitado tenemos que hacer, tenemos que ir, tenemos que correr, tenemos que movernos. Pastora, usted ya va a acabar, por favor termine, hoy es domingo, hay que almorzar, hay que ir de paseo, hay que hacer tantas cosas. Además creo que a todos de una u otra manera se nos ha lavado el cerebro desde que nacimos con un falso concepto.
Y el falso concepto es la actividad humana. Tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer. Nuestros padres nos han dicho, tiene que estudiar. Tal vez lo único que yo le puedo dejar a usted es el estudio, así es que tiene que estudiar. Luego tiene que trabajar, tiene que hacer oficio, tiene que producir, tiene que ser alguien en la vida. ¿Alguna vez le han dicho a usted eso? A mí sí. Tiene que ser alguien en la vida. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Yo soy arquitecta. Y mis hermanos, sigue un hombre, luego una mujer, luego un hombre. Mi hermano que me sigue a mí también quiso estudiar arquitectura. Y mi papá me decía, usted por ser la mayor tiene que ayudarlo. Cuando él perdía una materia no le pegaban a él, sino me pegaban a mí. Usted no le ayudó bien, usted no le enseñó. Yo crecí en ese hogar, entonces tiene que hacer. Yo pienso por eso tal vez siempre vivo como tan atareada y por eso el Señor me dijo, Marta, Marta, ¿qué cosa contigo? Y aunque no está mal hacer estas cosas porque no son pecado, no está mal hacerlo, la actividad no lo es todo. Porque es que lamentablemente entrar en el reposo de Dios en medio de una sociedad con tanto movimiento y que todo el mundo te dice, haz algo, haz algo, haz algo, no es fácil. Pero tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Hoy te felicito porque estás aquí, porque quieres entrar en el reposo de Dios, porque estás escuchando atentamente lo que la palabra de Dios enseña. Te felicito porque cargas tu Biblia. Te felicito porque la lees, porque la resaltas, porque la escudriñas. Te felicito porque quieres hacer parte del cambio de tu familia, de la historia de esta nación a través de un testimonio vivo como lo eres tú, porque estás aquí escuchando la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos dice, querida iglesia, Hebreos 4, verso 1 en adelante, cuidémonos, por tanto, escuche y escuchemos, como dice la Biblia, atentamente. Eso significa oír oyendo. Dice, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Entonces no solamente es oír atentamente, sino oír ¿con qué? Con fe. ¿Oír con qué? Con fe. No tenían fe en la promesa que Dios les había dado. Por eso se alejaron de Dios. No tenían fe. Y algunas personas se atreven a decir, pero pastora, yo estaba mejor antes que ahora, a mí iba mejor antes de ser cristiano. No tenían fe. Sus caminos están lejos de Dios. Y la incredulidad es la raíz de toda la esterilidad bajo la palabra. Y ese es nuestro grande problema para entrar en el reposo de Dios. Pero pastora, usted no sabe cómo es mi esposo o mi esposa o mis padres. Ellos no me permiten leer la palabra, es que usted no sabe lo difícil que me toca. Yo tengo un discípulo, se llama Alex, muy lindo él. Los papás, furiosos porque asistía a la iglesia, pero él nunca dejó de leer la palabra ni asistir a nada. Por la noche, el papá le apagaba la luz, le bajaba los breakers, los tacos de la luz, se los bajaba para que no pudiera leer. ¿Sabe qué hizo el hombrecito? Consiguió una linterna. Y con la linterna, debajo de la sábana, del tendido de la cama, él leía la palabra y hacía su devocional. Porque quería oír atentamente y con fe. Pero pastora, usted no sabe la cantidad de deudas que tengo. Pero pastora, usted no sabe los pasos en que anda mi hijo. Usted no sabe de dónde yo vivo. Pastora, usted no entiende lo que me está sucediendo. Usted no entiende que me dieron un dictamen médico de muerte. Deje de escuchar las noticias de la tierra, por favor. Y escucha las noticias del cielo para que puedas entrar en el reposo de Dios. Porque tu fe es lo que le da vida a la palabra de Dios. Es tu fe, tú puedes oír, pero no pasa nada. Pero cuando oyes y le colocas fe a lo que oyes, entonces la palabra de Dios cobra vida. No seamos como Marta o Marto. Bueno, cuando murió Lázaro, el hermano de Marta, llevaba 4 días, usted conoce la historia, ¿no? Le dijeron al Señor, Señor, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Ahora voy. Tranquilos, no se preocupen.
Y después de 4 días llegó, ¿y cómo lo encontró? Muertito, ¿sí o no? Estaba muerto. Y Marta, Marta salió corriendo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, es tu culpa por no llegar temprano, ¿no? Y Jesús todo tierno le dice, tu hermano resucitará. O sea, si ella hubiera ido con fe, yo de ser Marta con fe, sí, va a resucitar, Señor. Vámonos, te llevo a la tumba. Resucítalo de una, Señor, porque me estás diciendo que resucitará. Pero Marta no oyó con fe. ¿Y cómo le respondió ella? Dice en Juan 11:24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Tenía doctrina, ¿sí o no? La mujer sabía. Pero ¿de qué le sirve tanto conocimiento sin fe? ¿No? Yo sé que resucitará, Señor, en el día final. Marta es tremenda. Y la conversación siguió, pero Marta no oía con fe. Juan 11:25-27, creo que estos versículos no sé si los pasé. Juan 11:25-27 de la Nueva Versión Internacional dice, entonces Jesús le dijo, Martica, mírame por un momento y préstame atención, por favor. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Usted conoce? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice el Señor, ¿crees esto? O sea, le está indagando, ¿qué tal está la fe de ella? ¿Crees esto? Otra vez le dio la oportunidad de decir, lo creo, Señor, lo creo, vámonos, pero rapidito, por favor, resucita a mi hermano como me lo has dicho. Y ella le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. O sea, eso no fue lo que le preguntó el Señor. El Señor le preguntó, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Fue como cuando le preguntaron a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero eso no fue lo que le preguntaron a Marta. Marta se ha aprendido esa historia, seguramente había escuchado, pero no era. Y lo más tremendo es que dice que lo que hizo Marta enseguida, como que, ¿yo aquí qué hago con Jesús? Como perdiendo el tiempo. Y dice Juan 11:28, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí, te llama. Eso no es verdad. Eso no sucedió así. El Señor la acababa de confrontar con algo tremendo, poderoso en la fe. Y ella como que, no, él no quiere, no sé, él no me entiende. María, ve tú, él te está llamando. Qué terrible, ¿no? Nos parecemos tanto a Marta. Y ustedes conocen la historia. Jesús llegó, dijo, corran la piedra. ¿Y qué hizo Marta? Marta no estaba expectante al milagro. Marta lo que hizo fue, Señor, huele mal. 4 días de muerto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Huele mal. La que olía mal era ella. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ella era la que no tenía fe. Y el Señor todo lindo le dice, Martica, mírame otra vez. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Esa pobre quedó desmayada ahí. Porque el Señor le había dicho, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, no morirá jamás. Para entrar en el reposo de Dios tenemos que creer. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque dudaron, porque no creyeron, porque no tuvieron fe, por causa de su incredulidad. ¿Y hoy a qué estamos? A 21 de agosto. Dios nos está advirtiendo a todos nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 95, verso 8. Esta es la advertencia de parte de Dios. No podemos decir, yo no sabía, Dios nunca me lo dijo. Escuche, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No puede ser que hayamos oído milagros, que vengamos a la iglesia semana tras semana y que no conozcamos los caminos de Dios, que llevemos años y no conozcamos los caminos de Dios, viendo lo que Dios hace en otras personas y que tal vez en nosotros estamos como tan lejos y tal vez hasta perdamos la vida eterna, convencidos de que porque venimos a la iglesia es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Si el maná y los milagros que esta generación que salió de Egipto no pudo satisfacer a Israel, tampoco lo iba a satisfacer la tierra que fluye leche y miel. Tampoco nos sentiremos contentos porque no podremos entrar al reposo de Dios. Querida iglesia, ¿por qué no escribes lo que Dios ha hecho contigo para que nunca se te olvide? ¿Por qué no escribes los milagros que escuchas de otros para que sepas que Dios es un Dios de milagros? ¿Por qué no recuerdas todos los días lo grande y poderoso que ha sido Dios y que cumple sus promesas? Hebreos 4:3, termino con esto, traducción del lenguaje actual, dice: nosotros en cambio, escuche la buena noticia del cielo, los que sí hemos creído en la buena noticia. ¿Cuántos sí han creído en la buena noticia? Los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos quieren eso? Pero, cuando hay un pero en la Biblia, deténgase. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo: por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Y hoy es el día, pero este día no va a durar para siempre, queridos. Hoy es el día donde tienes que determinarte, porque la vida llegará a su fin. Tú no sabes si es al segundo siguiente. Hoy es el día donde tienes que aprender a vivir en el verdadero reposo de Dios. ¿Conoces la adoración realmente? ¿Oyes su palabra? ¿Tienes la fe? ¿Vives para Él? Y entonces Dios te hará entrar en la eternidad y disfrutarás del reposo más extraordinario que puede algún ser humano llegar a imaginar, mucho más grande. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a orar con el Salmo 95, porque como comenzó la pastora Zulima hablando de la adoración, el salmo, los salmos que Dios le dio, el Salmo 100 de acción de gracias. Hoy es un día para darle gracias a Dios, para reconocer que Él ha sido bueno, que su misericordia es para siempre, que Él ha sido fiel, para que nosotros entremos en su reposo.